buenos días, gracias por acompañarnos en Mesa de Periodistas de este viernes 24 de septiembre. Gracias por iniciar la semana con nosotros, con iniciar el día con nosotros. Gracias por terminar la semana con nosotros. Les recuerdo aquí el análisis profundo y diferente que te pone al día. Buen día, les presento los temas que hoy vamos a analizar en Mesa de Periodistas. Vamos a hablar del discurso del presidente Laurentino Cortizo en la ONU. Ayer en horas de la mañana, pandemia, cambio climático, inmigración irregular fueron los temas que tocó en sus discursos, palabras de unos 15 minutos. Presentó un escenario complicado, llamó mucho la atención las cifras que manejó el presidente al referirse de, en enero, recibir 800 migrantes, a pasar al mes de agosto a 30.000. Y el llamado que hizo a la comunidad internacional a alinear esfuerzos para evitar que yo creo que ya es una crisis humanitaria, porque no solamente lo estamos viviendo en Panamá, lo hemos visto en la frontera entre México y los Estados Unidos, la difícil situación, compleja situación que están viviendo migrantes, en su mayoría haitianos. También vamos a hablar y hacer un análisis del excelente reportaje de TVN Investiga, Riqueza Minera para quién. Una vez más, esta vez en el formato de TVN Investiga, nos preguntamos si realmente la minería se ha traducido en desarrollo. En medio de las negociaciones de un nuevo contrato en donde hablamos de mejores aportes para el país, aumentar las regalías, los controles ambientales, que para mí es lo más importante, TVN Investiga visita comunidades impactadas por la minería. Y les traemos los testimonios en donde hablamos de lo bueno y lo malo de una actividad muy polémica y que todavía Panamá no ha definido si realmente es la apuesta necesaria para un desarrollo en Panamá. Al final de Mesa de Periodistas vamos a hablar de los temas que hacen noticia, dos temas importantes. Pese a la protesta de varias naciones latinoamericanas, incluyendo la de Panamá, que fue enérgica, en Alemania se vendieron piezas arqueológicas, piezas arqueológicas de un enorme valor histórico y cultural. De nada nos sirvió nuestra protesta, nuestras solicitudes de que se pusiera un alto, las piezas fueron subastadas. Y hacer un reconocimiento al gran pintor panameño Mario Calvit. Son los temas que vamos a analizar hoy en Mesa de Periodistas. Presento a quienes me acompañan hoy. Fernando Martínez, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días a los oyentes de Mesa de Periodistas. Gracias. Bueno, primer tema, el discurso del presidente Cortizo en la ONU. Ayer lo vimos, fue parte, el tema principal del viaje del presidente a los Estados Unidos fue participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Llevó su discurso. Sabíamos que iba a hablar de cambio climático y de pandemia porque ese era el enfoque de la Asamblea. Pero les recuerdo que muy temprano en Mesa de Periodistas, Sabrina, Fernando, Castalia, hablamos de la necesidad de que el presidente llevara a este foro la situación que se estaba viviendo con los migrantes, principalmente con los migrantes haitianos. Así fue, el presidente dedicó una parte de su discurso a presentar la situación de los migrantes irregulares que se vive en Panamá. Les comentaba esa cifra de pasar de 800 migrantes en el mes de enero a recibir 30.000, darles comida, atenderlos en materia de salud en medio de pandemia. Y el presidente pidió alinear esfuerzos para tratar de controlar esta crisis humanitaria. Vamos a poner en contexto el tema escuchando un extracto de las palabras del presidente durante su discurso en el día de ayer en la ONU, enfocado principalmente en el tema migratorio. Para entender lo dramático de la situación, Panamá pasó de recibir 800 migrantes en enero de este año a 30.000 el mes pasado. La mayoría de estos migrantes provienen de Caribe y África. Panamá hace su parte. Ahora apelamos a la comunidad internacional para hacer lo más pronto posible
un esfuerzo conjunto, con estrategias coordinadas y recursos, repito, recursos, para anticipar una crisis humanitaria regional de graves proporciones. Bueno, yo no sé si el concepto es anticipar, yo creo que la crisis ya está. Doctor Jorge Eduardo Ritter, ¿qué le parecen las palabras del presidente? Mira, cada año, por los últimos 76 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne en Nueva York a las jefes de Estado. Es un periodo de sesiones, este es el 76º periodo de sesiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se extiende hasta diciembre, en realidad. En realidad, técnicamente es todo el año, pero se reúnen hasta diciembre. Los primeros 4 días a partir del tercer martes de septiembre, o sea, martes, miércoles, jueves y hoy, se reserva para lo que se denomina el debate general, en el que participan jefes de Estado. Sin ningún orden, hay solamente 2 personas, 2 jefes de Estado que tienen su puesto fijo, que es que siempre habla primero el presidente de Brasil y siempre habla de segundo el presidente de los Estados Unidos. De ahí en adelante hay mecanismos bastante complejos de quién habla primero, cómo se cuela uno, cómo ceden los puestos, hay hasta negociaciones. En todo caso, a Panamá, al presidente Cortizo le tocó el jueves en la mañana, ayer en la mañana, el tercer día del debate general a diferencia de otros años, este debate general fue semipresencial. El del año pasado siempre es presencial, el del año pasado fue virtual y el de este año fue semivirtual o semipresencial, como lo quieran ver. Es decir, un número importante de jefes de Estado enviaron sus discursos grabados. Quienes pueden o quienes han observado en las noticias, la Sala General de las Naciones, de la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene pantallas gigantescas, de manera que es casi mejor verlo en pantalla que verlo en vivo. Pero, por supuesto, en vivo está la persona que está hablando más las 2 pantallas. Lo que quiero decir con esto es que no se ha facilitado de tal manera que cuando le toca el turno a un presidente que no está, pues sencillamente se pone en las 2 pantallas gigantes y esa es la manera. No se sabe si así va a continuar en los años subsiguientes, permitiéndoles a los presidentes mandar sus mensajes grabados. En todo caso, el presidente Cortizo optó por asistir personalmente a las Naciones Unidas. Esas siempre se aprovechan para hacer reuniones bilaterales, encuentros, y ese es digamos, el contexto en el que se desarrolla esta visita o este mensaje del presidente ayer en las Naciones Unidas. Dicho eso, el discurso en sí mismo, en el caso del presidente Cortizo, rompe, y yo celebro que haya roto lo que parecía convertirse en una práctica, o era ya una práctica al menos de las últimas 2 administraciones de los presidentes Martinelli y Varela, y la primera vez que él mismo habló en las Naciones Unidas. Y es que se reducen o se concentran en mensajes internos que dicen afuera, para que luego los medios reproduzcan lo que dijeron afuera y se vea como una noticia de afuera, como que la importancia que tiene para Naciones Unidas lo que allí se estaba diciendo. Muchos de estos discursos, todavía los recuerdo, y aquí y en mesas de periodistas lo hemos señalado, lo hemos señalado igualmente en Radar, que muchos de estos discursos son tan vacuos, tan
son tan faltos de consistencia, al menos, y sobre todo falta de interés internacional cuando se comienza a hablar del número de kilómetros de carreteras o las escuelas que se construyeron o las viviendas que están en proyecto o los puentes que se cayeron y se reconstruyeron. Eso no tiene interés alguno para la comunidad internacional. Y digo que el presidente Cortizo ayer rompió con esa tradición porque se refirió, sí, a dos temas, si se quiere, pero muy de pasada, pero logró vincularlo a la arena internacional, que fue el Vale Digital, como forma de combatir la pobreza en pandemia y el diálogo del Bicentenario, que había merecido algún elogio de Michelle Bachelet. Pero se concentró en tres temas y los tres temas eran importantes para la comunidad internacional. Y en esos tres temas sí se refirió a lo que Panamá había hecho, pero en el contexto de un problema mucho más grave que ya no es de Panamá, sino que es en algún caso regional y en otro caso de la humanidad. Se refirió, y voy a referirme brevísimamente a los tres temas, lo que tú señalaste, Axel. Se refirió, por ejemplo, al cambio climático, se refirió a la crisis de los migrantes y, por supuesto, se refirió a la pandemia. Entonces, sí, Panamá tiene de qué ufanarse por el muy exitoso proceso de vacunación que ha tenido, ¿sí? Eso es innegable, pero además no se limitó, es lo que quiero decir, a ufanarse de lo bien que le fue a Panamá, sino que reclamó que esta era una crisis que debiéramos aspirar no a la inmunidad colectiva que Panamá está próximo a alcanzar, sino a una inmunidad colectiva global. Es decir, esos son los temas que se deben discutir en Naciones Unidas. Ese es uno de los temas principales, la solidaridad con las vacunas y por qué esta desigualdad que ya existe entre los países existe también en materia de vacunación. En materia de cambio climático igualmente, sí, Panamá alcanzó en la protección de los océanos la meta que estaba fijada para el 30, por eso se llama 30-30, la protección 30% en el año 30, pero Panamá ya alcanzó esa meta, pero sigue siendo un plan o un proyecto de las Naciones Unidas. Y el otro tema que yo creo que fue el principal y donde él también se refirió a cómo lo ha tratado Panamá, pero cómo lo ha tratado Panamá en un problema que es de la comunidad internacional. Los migrantes, las cifras que dio, sí, son las cifras que maneja Panamá. Hay migrantes en otras latitudes, pero él manejaba las cifras de Panamá y lo dramático que se ha convertido este tema. Sí es regional porque no Europa lo tiene de otra naturaleza y Asia también, y África también, pero puso de relieve un problema gravísimo que está ocurriendo en Panamá y en sus fronteras y cómo Panamá lo está manejando, y reclamó, que creo que es lo importante y lo que lo inserta en la comunidad internacional, reclamó, como acabamos de oír, la solidaridad internacional, los recursos para atender este problema, que debo decir que Panamá es de los países que lo ha manejado a los migrantes con mayor dignidad, ha manejado y sentido humanitario ha manejado a los migrantes, y en esas cifras casi escalofriantes, decir que nosotros hemos pasado de 800 a 30.000 migrantes. Esas son cifras importantes y eso es lo que en Naciones Unidas realmente importa. Entonces yo quería dejar este es digamos que mis reflexiones originales, las primeras que hago en este programa
sobre el discurso del presidente, que lo resumo diciendo que afortunadamente el presidente se alejó de esa práctica malsana, perversa y a veces hasta tonta de llevar los problemas nacionales, de llevar las ejecutorias en el país a las Naciones Unidas como si allá importara. Lo que el presidente habló ayer en Naciones Unidas fueron los temas que sí importan a la comunidad internacional. Fernando Martínez, ¿qué te pareció el discurso del presidente en la ONU? Mejor, estamos mejorando. Me parece. Diré que sobre el tema de la vacunación, ya digamos, mencionar los logros alcanzados es una redundancia, pero yo pienso que en una tribuna internacional tiene algún nivel de valor. Sí se refirió a un problema doméstico, Jorge, se refirió al Pacto del Bicentenario. Yo lo dije. Sí, a la convocatoria del Pacto del Bicentenario como una herramienta que va a contribuir a alcanzar un consenso en el país. Yo, la verdad que eso es una cosa que está por definirse. Yo siempre he dicho que ese es un buen ejercicio, pero lo que va a determinar la bondad final es que lo discutido y lo aprobado en esas mesas tenga algún nivel de cumplimiento, ojalá sea en el corto plazo. Yo eso es lo que veo difícil. Yo veo la sociedad en general muy metida en promesas y promesas y en muy pocas ejecutorias concretas. Sobre el tema del cambio climático, bueno, el logro de declarar el país carbono cero, etcétera, y hacer un discurso, me parece que se contradice, ya lo dije ayer, con el tema de declarar al país un país minero. Declaratoria que no ha pasado por el tamiz del debate nacional. Precisamente ese es uno de los temas que plantea el TVN Investiga de ayer, que una declaración de esa magnitud que posiblemente cambie la orientación tradicional de la economía, y con esto no estoy diciendo que la orientación tradicional de la economía no haya que cambiarla, pero la pregunta es si hay que cambiarla hacia la minería. Es una decisión que requiere un debate precisamente y un consenso y mucha participación ciudadana, no solamente basada en cifras. Pero sí hay un claro conflicto entre decir que somos un país que está luchando de forma aguerrida para disminuir el impacto del cambio climático y al mismo tiempo estemos abanicando la posibilidad de convertir el país, porque declarar al país un país minero implica más explotaciones mineras. Y el tercer tema, el tema de la crisis migratoria, yo dije ayer y lo reitero hoy, sí, desde luego se requiere una solución compartida, colectiva. Este no es un problema que se puede resolver solo un país, pero dentro de todos los países hay un país que tiene una mayor responsabilidad y también una mayor capacidad de ayudar a resolver el problema de ese país, es Estados Unidos. Entonces, cuando hablemos de buscar una solución compartida, esa solución compartida pasa por que Estados Unidos participe de esa solución, porque Estados Unidos es el país de destino de los migrantes. Y desde luego los problemas se dan en los dos extremos, los problemas más graves, por decirlo de alguna forma, en el país de origen, donde están las causas de la migración, y en el país de destino, donde está lo que atrae la migración, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, la omisión oficiosa de este contexto tan importante, me parece a mí, me parece que le hubiera dado mucho más eficacia a un planteamiento correcto,
porque el planteamiento de que no hay una solución individual de un país es totalmente correcta. Me parece que hubiera sido muchísimo mejor, pero a veces nosotros tenemos problemas para invocar a los Estados Unidos y dar a ellos las responsabilidades que les toca en el mundo, en este mundo global. Castalia, doy la bienvenida a Castalia Pascual. ¿Cómo estás, Castalia? Bueno, terminando de hacer los ajustes, allá ha terminado nuestro noticiero, creo que están todavía en lo del viaje del presidente. Las palabras en la asamblea. No, de verdad yo comparto la opinión de Fernando, la del doctor Ritter, mucho mejor. Sí abordó temas locales, pero que tienen un gran impacto y es bueno decirle al mundo dos cosas: cómo hemos combatido la pandemia, cómo la forma en que lo hemos hecho puede servir de ejemplo a otros países. Creo que eso es muy bueno. Yo creo que el hecho de que Panamá tenga en este momento el 70% de cobertura de la vacunación y que estemos aspirando a alcanzar en noviembre la denominada inmunidad colectiva es muy bueno para la región, y eso hay que decirlo. Creo que a mi parecer fue atinado al menos resaltar esos dos puntos. ¿Cómo ha sido el esfuerzo que se ha hecho como país para hacer la cobertura? Y lo que él señalaba también, de que de nada nos sirve decir que ganamos como país una inmunidad colectiva si no podemos ganar una inmunidad global para que la vacuna le llegue a todos los países, sobre todo los más pobres. Ahora más adelante vamos a hablar de Haití. Imagínense cómo está Haití en materia de cobertura de vacunación, y creo que ahí corresponderá a todos los países a unir esfuerzos para poder apoyar a los que han tenido dificultad justamente para poder enfrentar la pandemia. Y lo de la crisis migratoria, pues ese era el escenario. Ese es el escenario. No, perdón, Castalia, termina. Sí, ese era el escenario, con un llamado directo a todos los gobiernos a decir: esto no es problema de Panamá, ni de Colombia, ni de México. Esto es un problema global porque se sigue incrementando. Una noticia internacional hoy es la cantidad de venezolanos que se están yendo para Chile. O sea, esto va a continuar, y miremoslo más allá de la dura situación que atraviesan los haitianos. Viene una oleada, viene, como decía el presidente, una crisis con proporciones muy peligrosas para toda la región. Así que yo sí aplaudo el hecho que lo haya hecho, que haya hecho ese llamado, pero sí, a través de la canciller, ojalá podamos tener a inicios de semana, conocer qué cosas puntuales han dicho los otros países, porque sabemos que hubo reuniones para abordar el tema. Lo que le preguntaba más temprano a la directora de Migración, ¿qué ayuda directa va a recibir Panamá para poder atender esa crisis? No, y definitivamente lo que está pasando en la frontera con los Estados Unidos tiene que levantar las alertas y nos debe preocupar más. Estaba leyendo en este momento, la BBC Mundo tiene un informe sobre por qué los haitianos están saliendo de Chile. Y el periodista le pregunta al haitiano, en los últimos días le pregunta: ¿por qué sales de Chile, pero hacia dónde vas? ¿Cuál es tu destino? Y él le dice: yo quisiera ir a los Estados Unidos, pero como están las cosas, no sé cuál sea mi destino final. Voy para cualquier lugar. Ese cualquier lugar puede ser Panamá. Y creo que es importante definitivamente el llamado a alinear esfuerzos. Lo que está sucediendo en la frontera entre México y los Estados Unidos es totalmente lo contrario a lo que está sucediendo en la frontera entre Colombia y Panamá. Ahí hay un claro mensaje de que la región no se está poniendo de acuerdo. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros dejarlos pasar para que luego sean reprimidos y luego sean echados para atrás en los Estados Unidos? O sea, definitivamente la región tiene que ponerse de acuerdo de qué va a hacer, de qué vamos a hacer. Y creo que nos podemos ahorrar presiones en otros países si definitivamente tomamos en cuenta una serie de acciones en donde también hay que incluir a Haití. Sí. O sea, no podemos seguir permitiendo que Haití lo siga mandando, lo siga soltando, lo siga mandando, y tenemos que ver qué hacemos. ¿Qué Colombia te refieres? No, o sea, de donde están partiendo, de Haití, de Brasil, de Chile, tenemos que ver la raíz del asunto. La mayoría, y un aspecto, doctor Ritter, yo no sé si nos estamos adelantando al tema, pero un aspecto que me llama la atención es que la mayoría de los jóvenes, adolescentes y jóvenes que están llegando, no son haitianos, son brasileños, nacidos en Brasil. Imagínate. Nacidos en Brasil y nacidos en Chile. Muchos, miles de los que han pasado por aquí. Doctor, antes de despedir este tema, quisiera conocer su evaluación a la gira del presidente. El presidente, le recuerdo que
si bien es cierto, el punto central de su visita a los Estados Unidos era participar de la Asamblea General de la ONU el jueves, pero sostuvo una serie de reuniones con inversionistas, una serie de reuniones con representantes del sector empresarial norteamericano. ¿Qué le pareció la gira del presidente? ¿Cumple sus objetivos? ¿Realmente se alcanzan los éxitos que siempre la comunicación oficial asegura que este tipo de giras son exitosas? Para un presidente es importante visitar a los inversionistas, pero es mucho más importante la agenda política, diplomática internacional con los presidentes y jefes de Estado que van. Yo entiendo que esta vez hubo muchos jefes de Estado que no asistieron y por lo tanto se dificultaba las reuniones bilaterales que son tan frecuentes en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se dificulta muchísimo de manera que él se concentró en otras actividades. Yo nunca se puede determinar, sino con el paso del tiempo, Axel, si estas visitas fueron una visita de cortesías, fue una foto o fue de verdad efectivo. Por ejemplo, hubo una con la gente de las ligas mayores de béisbol, donde estuvo Mariano Rivera, que es una manera de atraer hacia Panamá a los equipos de béisbol de las grandes ligas que tienen campos de verano, de entrenamiento, casi todos o la mayor parte concentrados o en la Florida o en República Dominicana, tratar de que Panamá esos son aspiraciones, pero yo no puedo señalar como crítica el que se hagan. Quizás lo que nos corresponde más bien es hacerle el seguimiento para ver si las cosas que allí se dijeron, pues se reunió con Bloomberg y entiendo que hubo una con los de Visa, si esos al final tuvo o no tuvo alguna repercusión, o fueron eventos para, digamos, no lo digo en sentido peyorativo, rellenar una agenda. Él estuvo 3 días completos, llegó el lunes y estuvo martes, miércoles y jueves, y entre la inauguración de la Asamblea General, que es el martes en la mañana, al jueves que se regresó, había muchas horas que llenar, pero en general me parece que si desde el punto de vista diplomático, político, no hubo una reunión distinta de la de los presidentes de Panamá, Costa Rica y República Dominicana, sin mayor contenido también. Lo cierto es que sigue siendo esta una reunión muy atípica de la Asamblea General, en la que no asistieron muchos jefes de Estado y por lo tanto no había ocasión para las reuniones bilaterales, que realmente es la sustancia, que es lo importante, además del discurso, son las reuniones que se tienen en los pasillos, en los salones de la Asamblea General, por la coincidencia en ella, en la Asamblea General, de los jefes de Estado. Pero sí te diré una palabra sobre esta crisis migratoria a la que se refirió Castalia, que creo que es muy importante, y Fernando también, el papel de Estados Unidos. Nosotros tenemos que seguir de cerca la política de Estados Unidos, porque la política de Estados Unidos pareciera ir a un endurecimiento, o ya es un endurecimiento de la entrada de los migrantes. Ellos fijaron una cifra, creo que es de 125,000, la subieron un poco, pero llegó hasta 125,000 al año que iban a recibir. Y porque esto nos está pasando como un tiempo nos pasó con la droga. La droga siempre se decía, no, Panamá es un país de tránsito, aquí ni se produce ni se consume, solo pasa por aquí hacia Estados Unidos o hacia Europa. Bueno, ahora sí se queda en Panamá un pedazo, porque pagan con droga el tránsito
o sencillamente porque la actividad es muy lucrativa, pero ya Panamá tiene desde hace muchos años un problema de droga cuando antes nada más teníamos el problema de que por aquí transitaba. Con los migrantes está pasando lo mismo. Por aquí ese corredor humanitario que se llamaba, no dejémoslo pasar, que ellos van para Estados Unidos. A mí hay informes, ha habido tomas de TVN en Chiriquí, que hay migrantes que se han quedado en Panamá y que se quedan, o sea que ya cuando saben que no va a poder ingresar a los Estados Unidos, entre más cierran en Estados Unidos, más peligro hay de que se queden. Esa declaración a la que te referiste, Axel, de la persona que dice él quiere llegar a Estados Unidos, pero si no va a llegar a Estados Unidos, a donde se pueda quedar. Y en momentos de la pandemia, está en uno de los picos de su pandemia, de manera que para un migrante, Panamá no es un mal destino, y por eso me pareció acertado que el presidente reclamara una solidaridad y un apoyo internacional para los migrantes, con los migrantes, sobre todo porque es muy posible de que esa gente no alcance a llegar a Estados Unidos. Y si no llegan a Estados Unidos, o paran aquí y se quedan, o vienen de vuelta por acá. Pero les puedo asegurar que para la selva colombiana no van a volver, ni van a regresar por todo el camino que vinieron. Ustedes ven, todo el problema está en que una vez atraviesan la selva del Darién, el Chocó colombiano, ya están en territorio mucho más amigable, mucho más hospitalario. Y yo creo que Panamá ha hecho un trabajo extraordinario en propiciarles, brindarles a esos migrantes un albergue temporal, comida, atención médica. Panamá en eso ha sido un ejemplo, creo yo, pero que no puede convertirse en que sea tan bueno el sistema que nos convierta en un punto de llegada y no un punto de tránsito. Bueno, el presidente lo dijo, Panamá está haciendo lo suyo, que va a ser la región. Vámonos a una pausa comercial, a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de riqueza minera para quién. Un excelente trabajo de TVN Investiga, hacer un análisis de los temas abordados. Y les recordamos que este trabajo fue hecho en medio de un proceso importante en el que se renegoció el contrato con Minera de Panamá. 8:33 de la mañana, pausa comercial, regresamos. Les recuerdo, usted está en Mesa de Periodistas, aquí en el análisis profundo y diferente que te pone al día. Les reitero la bienvenida a Mesa de Periodistas de este viernes 24 de septiembre. Axel Rivera les saluda en compañía de Castalia Pascual, Fernando Martínez y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Vamos a hablar de riqueza minera para quién. El título de TVN Investiga, un excelente reportaje ayer presentado en el noticiero estelar de TVN Noticias. Siempre nos hemos preguntado, y ahora con la negociación del contrato de Minera Panamá, si la minería debe ser la apuesta de Panamá y si realmente la minería, lo que hemos alcanzado hasta ahora, se ha traducido en desarrollo para el país. Se traduce en desarrollo para el país. Es un cuestionamiento permanente. Ayer TVN Investiga presentó y trajo los testimonios de comunidades en el interior del país lejanas impactadas por la mina. Vimos esos proyectos mineros abandonados y comunidades. Vimos una entrevista a un señor en una casa de zinc, vecino de un proyecto minero en su momento. ¿Y de qué le sirvió el desarrollo minero? De nada. Vimos el cuestionamiento, para mí el tema más importante, más allá de cuánto nos pagan en regalías o cuánto pagan en impuestos o qué tanto invierten en la economía,
la capacidad de controlar, fiscalizar, monitorear esa compleja actividad, esas complejas operaciones de una gigantesca mina. Y me parece que para mí esa es la mayor preocupación. Y definitivamente ahí quedó claro, como le hemos dicho, que no tenemos la capacidad, no tenemos los expertos, no tenemos los conocedores, no tenemos la capacidad de entender y de generar la fiscalización para ese tipo de megaproyectos. Está con nosotros Fernando Martínez, parte del equipo, uno de los líderes de TVN Investiga, que le da forma a su contenido editorial. Fernando, buen día. Cuéntanos. ¿Se alcanzó el objetivo con TVN Investiga de decirle a la gente realmente si esta es la apuesta que debe tener el país para el desarrollo, no necesariamente para un crecimiento económico? Sí, a ver, lo más difícil de un trabajo como este es lograr el equilibrio. Es decir, recordemos que este es un tema sobre el cual hay posiciones extremas. Los que dicen cero minería total, Panamá vale más sin minería, y los que plantean en el otro extremo, la minería es la panacea, esto va a ser la maravilla, aquí se van a resolver todos los problemas, todos vamos a nadar en un mar de leche y miel. Esos son los extremos que se generan en el debate. Desde luego en el medio hay un conjunto de posiciones y yo creo que la parte más difícil es hacer un planteamiento como este que recoja la experiencia histórica que ha tenido el país, precisamente por eso que tú acabas de señalar. Primero por el juegavivo de las concesiones, el traspaso de las tierras, los negociados, toda la turbiedad que hubo con respecto a los hubo y hay con respecto a los proyectos de Santa Rosa y Cerro Quema, que usamos como ejemplos específicos, y ver todo, poner o contrastar las opiniones confrontadas de los que están a favor y los que están en contra, y creo que de una forma también muy destacada, y esto es algo que yo voy a agradecer, ojalá el gobierno, viendo este trabajo, vea lo importante que es que sus voceros participen. O sea, ustedes vieron cuántas veces salió el ministro de Comercio defendiendo cuál es la posición de Panamá con respecto a esto, lo otro. El ministro del Ambiente diciendo esto es así, esto fue asado, hubo daños, esto, se va a aplicar esto. O sea, yo confieso que pocas veces nosotros habíamos conseguido un nivel de respuesta y participación del gobierno frente a un tema tan crucial como este. Y a mí me parece que, por eso digo que esto es lo más difícil, poner todas las partes, porque al final es el televidente, es el espectador el que tiene que tomar una decisión. Yo tengo una posición frente a la minería, pero esa es la posición de Fernando Martínez. Y yo no puedo hacer, o yo trato de no hacer algo sesgado a lo que yo pienso. Yo trato de que la gente que no piensa como yo también esté reflejada, porque al final, repito, el que decide qué está bien y qué está mal es el espectador, es el televidente. Y ese es el criterio con el que se elaboró el trabajo, y insisto que es un criterio bastante difícil de lograr, de conseguir. Los espectadores dirán si se consiguió. Yo estoy seguro que la minera no está contenta con el reportaje. Posiblemente el gobierno tampoco. Yo no entendería por qué. Y los que se oponen radicalmente a la minería posiblemente tampoco estén muy de acuerdo con algunas cosas que se dieron en el reportaje. Pero repito, nuestra función es esa, pues tratar de conseguir un balance, el mayor balance posible, y mostrar qué es lo que este reto representa. Sí. Yo creo que el trabajo, Fernando, y lo felicito de verdad, el trabajo ha puesto en contexto el tema minero en el escenario que estamos, que la gente lo pueda entender, porque hay que hablar de un proceso
historia minera en el país antes de Minera Panamá, y creo que eso hay que dejarlo claro. Los fracasos, el manejo criminal contra el ambiente en que se cedieron espacios en el interior del país, sobre todo en la provincia de Veraguas, y las otras técnicas que se están haciendo ahora en Minera Panamá, que apuesta y pide un voto de confianza para que se les permita continuar con este proceso de extracción de minerales en el país en medio de una controversial mesa de negociación. Pero creo que aquí lo importante es, la industria está, créame que a mí una de las cosas que más me impactó del trabajo es escuchar la posición, primero la del ministro. Al ministro Milciades, digo, bueno, ministro, de verdad que el mensaje que envió el ministro Milciades Concepción ayer y que forma parte de la mesa, él ha dicho ayer con sus palabras, yo estoy haciendo mi trabajo. Pero de que se tome en cuenta la posición del ministro en esa mesa de negociación cuando él dice, no se paga por el agua, eso a mí me impactó, no se paga por los millones de galones de agua que se utiliza y que demanda este tipo de industria. Y que lo que se deja de cobrar por el uso de agua es justamente los recursos que le hacen falta al Ministerio de Ambiente, al propio gobierno, para poder optimizar los procesos de vigilancia y de fiscalización de que se cumpla la norma y no depender de empresas o de instituciones externas que son las que nos dicen a las semanas, a los meses, si hubo o no un daño ambiental producto de algún incidente. Primero eso. Y lo otro es que al final se abre el debate. Cuando el señor de la mina decía, es que nos van a quedar unos lagos hermosos. Que sí, que vamos a abrir ese hueco hasta lo más profundo y en 40, 50 años, yo no sé cuándo es que van a dejar de extraer lo que la concesión le permite. A nosotros nos van a quedar unos lagos hermosos. Para actividad acuática. Para actividad acuática. A mí eso me chocó. A mí eso me chocó. Porque si ya está hecho el daño, porque el daño está, que a mí ya, yo sé, a mí me tendrían que mi madre volver a parir y meterme un chip nuevo para que yo acepte que la minería no causa daño. Yo no quiero que me dejen huecos llenos de agua azulada para tomarme fotos y selfies y pasear en una canoa. Yo quiero que al menos me dejen progreso y que los millones que entregan a esos gobiernos locales se vean y que genere trabajo y que los gobiernos tengan la capacidad de fiscalizar y obtener los mejores recursos. Ya al menos eso es lo único que muchos aspiran con respecto al proyecto que ya está. Pero yo sí te digo algo, Fernando, Axel, yo jamás estaré de acuerdo con la continuidad. Después de haber visto lo que yo vi ayer, yo no será que renuncio, será a TVN, para poder plantear mi posición como coclesana. Yo públicamente me declaro enemiga y diré no a lo que se pretende hacer en Coclé. A la pintada, allá donde están mis padres, al río Coclé del Sur, que pasa cerca de la casa de mis padres, las comunidades de mis abuelos, la comunidad Marta, la comunidad donde nació mi abuela, y donde tengo familia, esas comunidades se van a ver impactadas. Y usted sabe qué es lo peor, que no hay alternativas. Yo no puedo creer que para el desarrollo económico en estas regiones del país nada más se piense en la minería. ¿Y dónde está el turismo cuando esos lugares son altamente, con un alto potencial para explotar el turismo? Y de verdad que cuando yo veo este impacto y digo, ya eso está. ¿Y pueden cerrar esa mina? Me pregunto yo. ¿Lo pueden cerrar? Vienen los lagos, tranquila, vienen los lagos. Pero vienen los lagos, pero lo que viene a futuro, nosotros tenemos que ver con luces largas lo que se quiere hacer, con la extensión de los terrenos y la entrega de miles de hectáreas más para exploración y explotación minera en el país. Doctor Ritter, lo escuchamos. La palabra clave es, en efecto, el equilibrio que hay que tener en esta materia. Hay
Y en la mesa de negociación entiendo que uno de los temas fundamentales es el cierre de la mina. O sea, que decir desde ahora qué va a pasar con todo aquello que se está destruyendo o que se está afectando, y que no que al final las personas cojan sus bártulos, como se dice, se vayan y dejen esa devastación. Eso es parte del compromiso. Pero ahora mismo estamos ante lo inevitable. Estamos ante lo inevitable porque esta negociación se va a terminar en algún momento. La minera va a continuar. Panamá va a recibir mayores ingresos y está por verse el resto de la devastación. Yo lo digo en términos muy simples porque es evidente ya que Panamá entró a una negociación ya maniatada, o sea, ya maniatado por el solo hecho de que hay ya una inversión multimillonaria en esa área, y Panamá sola se desarmó al decir que el contrato está vigente, y se desarmó sola al decir que la seguridad jurídica implica que tenemos que llegar a un acuerdo, pero es acuerdo con esta minera. Aunque el ministro dijo en algún momento que si no se llegaba a un acuerdo, pues buscaba otra. Luego eso ha sido contradicho por el hecho de que el contrato, la resolución de la Corte, sigue sin publicarse oficial, sigue sin publicarse en la Gaceta Oficial. Así es que todavía se puede aferrar a ese argumento que yo no termino de entender, como una norma que ha sido declarada inconstitucional, el contrato producto de esa norma continúa vigente. Hay evidencia clarísima de que la amenaza del ministro no es factible siquiera cumplirla, al decir, cuando dijo que si no se ponían de acuerdo, entonces él buscaba otra empresa que reemplazara a la actual. Hay que esperar en este caso el final de la negociación, pero el resultado está a la vista. Yo no puedo hablar de cifras, nadie puede hablar de las cifras, pero el resultado final es que esta empresa minera se va a quedarse por muy buenos años, y habrá que ver qué negocia Panamá y si lo negociado se cumple, de cuál va a ser el proceso y el plazo para cerrar esa mina. Yo sé que desafortunadamente este debate no se dio cuando se tenía que dar, y ya se dio cuando es un hecho cumplido. Yo no sé cuánto tiempo va a durar esta negociación, pero me parece que el reportaje que hizo ayer TVN le brinda al televidente la oportunidad de juzgar las bondades o los inconvenientes o las fallas que pueda tener una actividad de esta naturaleza. Y creo que del reportaje se colige que ese va a ser el destino de que no estamos hablando de minería sí o no, sino cómo vamos a lidiar con esta minera que tenemos. Este no es un debate que se hace en el vacío, y yo entiendo que, y esto es algo por lo que Nando ha estado siempre permanente, que no se ha hecho en Panamá un debate sobre la minería. Este es un inicio del debate, pero el debate comenzó tarde porque no debatimos cuando no teníamos minería, o no teníamos una empresa explotando las minas, sino cuando ya
la minera estaba y está explotando la mina. Entonces son dos momentos diferentes. Si lo quisiera comparar, que no lo es, pero para poner el ejemplo, cuando Panamá decidió renegociar en su totalidad el tratado con los Estados Unidos, no estábamos hablando si hacíamos o no el canal, sino cómo lidiar con el canal que ya estaba aquí y que estaba en manos de los Estados Unidos. Entonces, la figura es parecida ahora. No estamos hablando de si Panamá debe o no tener minería. Ya el problema es otro. El problema es qué vamos a hacer con la que ya tenemos aquí. Pero lo que sí es válido para el futuro es si vamos a seguir siendo, si esto es lo que queremos para el futuro, si nosotros vamos a seguir otorgando concesiones gigantescas para que sigan explotando y de pronto la provincia de Castalia se convierta en un gran campo minero. Bueno, ya me verá amarrada a un puente, desde ya se los digo. Ya me verá amarrada en un puente, decir chau chau papá, hasta aquí llegué como periodista, pero yo tengo que velar por la paz social de mi provincia. De verdad se lo digo. Permítanme decir algunas cositas rápidamente. El reportaje se esfuerza en decir lo que hubo, lo que hay y decir lo que puede, lo que habrá, porque este tema que plantea Jorge Eduardo es el tema fundamental. Sí. Primero, un país que no ha desarrollado la institucionalidad necesaria para ejercer el contrapeso a esta superempresa minera o cualquiera que quiera llegar al país, que no ha, porque no solamente no ha desarrollado la institucionalidad, sino que lo que se ha hecho en el pasado está lleno de vicios, porque un problema central es que Panamá no tiene un código minero y no tiene una estrategia minera que haya puesta sobre la mesa y que diga, hey, ¿sabes qué, pueblo panameño? Esta es la estrategia a partir de la cual y los sucesivos gobiernos van a definir cómo se inserta la minería, si es que se va a insertar en el desarrollo del país, porque para un gobierno y para los panameños lo que les interesa no es si hay mucho o poco cobre, lo que les interesa es si ese mucho o poco gobierno, sin preguntarnos, ha estado negociando con una empresa que salió como un conejo de la chistera que se llama Broadway Mineral, porque es que el tema no acaba en Minera Panamá. Hay una negociación con una empresa que se llama Broadway Mineral que además que se ha negociado sin transparencia, en la cual supuestamente Panamá sería socio de una refinería. Fíjense ustedes, el problema de traer una refinería a Panamá si tiene implicaciones. La minería a cielo abierto, como la está desarrollando First Quantum, que no implica refinar el mineral en nuestro territorio. Imagínense lo que significa que el gobierno de Panamá negocie una nueva concesión por cierto, con tierras cercanas al patio de Castalia, en la cual además va a haber una refinería. Y esa refinería va a usar cianuro, qué metales va a procesar, cómo lo va a procesar, cuáles son los riesgos ambientales. Eso no se ha discutido. Es una decisión que no se puede tomar a la ligera. Nosotros no podemos desayunar mañana con que el gobierno está negociando, como negociaron gobiernos anteriores, concesiones a la brava, solamente sobre el purito de que debajo del suelo hay un montón de mineral. Y este es un tema muy importante. Sí. El otro tema es, ¿qué hacemos? Lo ha dicho Jorge, ¿qué hacemos con la mina que existe? O sea, ¿a dónde va a llegar o hasta dónde puede llegar la negociación? Porque si usted escucha, no crean que ese testimonio que da el vocero de la mina diciendo, literalmente, somos la primera mina que le vamos a dejar un Disneylandia aquí en el Tajo que estamos haciendo para que los nietos de Castalia se vayan aquí felices y contentos. No. Esa es la visión que tienen ellos. Es más, según ellos, su ridícula regalía es un don de Dios.
Es una maravilla el aporte que ellos hacen. Y todos debemos estar contentos porque ni siquiera es el 2%. No sé si se fijaron en el reportaje que sobre ese 2% la mina deduce una serie de gastos. Sí, O sea, ni siquiera ese 2% recibimos. Pero para ellos esta es la maravilla. Y ellos defienden que pagan cuotas al Seguro Social. Y bueno, y podrían no pagarlas, pregunto yo. Que han generado 39.000 empleos, de los cuales 3.000 y tantos son directos. Y los indirectos son porque como ellos compran en algunas empresas, esas empresas han tenido que contratar más personal y ese personal entonces ellos lo contabilizan como personas contratadas indirectamente gracias a la... Yo quisiera que alguien me diera dónde están esos 39.000 empleos. O sea, que a nosotros nos traten como algunos españoles que bajaron de las carabelas, mostrándonos, cambiando espejitos por oro. Esa es una responsabilidad de los panameños también. O sea, los panameños tenemos que decirle a ellos, hey, el mundo cambió, nosotros somos un país, nosotros tenemos derecho a reclamar nuestros recursos, la propiedad de nuestros recursos minerales y tenemos derecho a reclamar el beneficio de eso que ustedes están haciendo. Entonces, esa es un poco la disyuntiva en la cual se plantea el contexto de este reportaje. Axel, y solamente para aclarar, o sea, yo no tengo nada malo que decir de la empresa. Primero porque no debo decir nada malo de la empresa. Y antes que alguien apele a la responsabilidad como comunicadores de no atentar contra la seguridad jurídica, la libre empresa y la pero eso de la seguridad jurídica es un cuento chino. Una millonaria inversión, que es verdad la millonaria inversión. Mi posición es, ya esto está, hay que procurar un contrato que le traiga mayores beneficios al país. Pero lo otro es lo que me escribe la gente de La Pintada que está conectada. Nadie, absolutamente nadie, le ha preguntado a los pintadeños si quieren minería o no. Tomando en cuenta, ojo, lo que está diciendo Fernando no tiene que ver con Minera Panamá. Es la empresa que ha dicho, aquí estoy para salvar el proyecto Petaquilla. Y estoy dispuesto a retomar el proyecto, a pagar las deudas, a pagarle a los obreros que quedaron sin empleos y con sus salarios caídos, pero se les da 20 y tanto de 1.000 hectáreas más, que incluye El Harino, Cerro Marta y un montón de comunidades más en La Pintada. El ministro, yo le pregunté un día y me dijo, es que hay varias comunidades contentas. Señor ministro, mi segundo lugar de residencia es La Pintada. Y que yo sepa, allá la gente todavía está preguntando en qué momento han ido a decir qué es lo que quieren hacer, cuántas comunidades están impactadas. Y aquí le han preguntado si La Pintada quiere que Coclé se convierta totalmente en una región minera o en una región turística. Eso no se lo han preguntado. Yo creo que el tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos, la consulta ciudadana es imperante en este momento que tanta inquietud esto está generando. 9 de la mañana, 5 minutos. Nos vamos a la pausa. 9 de la mañana, 5 minutos. Axel, dime, Nando. Ayer la Sociedad Panameña de Salud Pública emitió un comunicado. Sí. Minería metálica a cielo abierto en Panamá, un atentado a la salud pública. Este es un pronunciamiento enérgico, es decir, nuestra posición como gremio multiprofesional de especialistas en la salud es de oponernos enérgicamente a esta iniciativa que para el país es nociva para la iniciativa, el nocivo desarrollo de la minería metálica a cielo abierto en nuestro territorio. Aquí está un grupo de profesionales que no han sido consultados tampoco. Perdone que me alargue. No, tranquilo. No, yo también quiero, el pequeño comentario que quería aportar también era que definitivamente, porque a mí me preocupa más el tema ambiental. Primero que todo, creo que estamos totalmente desprotegidos, no hay capacidad de fiscalización y de monitorear los daños que se puedan hacer. Pero también me preocupa de qué nos sirve que la minera nos dé más plata si definitivamente nuestros gobiernos tampoco han sabido canalizar esos dineros para mayor desarrollo. Sí. Yo te pongo un ejemplo. El canal el año pasado, el canal aporta más de $1.000 millones
al año al fisco. Van a ser No hay 2000 escuelas, no hay escuelas, no hay carreteras, no hay hospitales. O sea, ¿dónde está la riqueza del canal? ¿Dónde tú ves la riqueza del canal? Se van los subsidios, me dijo un expresidente en estos días. No vemos la riqueza del canal. ¿Qué está pasando? Yo no sé si mañana la minera dice, ok, yo voy a aportar $1.000 millones más. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Se lo vamos a dar a la asamblea que está pidiendo más plata? O los gobiernos locales que no tienen capacidad para administrarlos. Ahí hay un dato, y por decirlo así, puedo decir algo a favor de la minera. ¿De qué nos sirve que la minera nos dé más recursos si no tenemos la capacidad de agarrar esos recursos y generar mayor desarrollo? No está pasando. Mira los dineros del canal. ¿En qué se usan los dineros del canal? No sé. Las calles, ahí está la tumba muerto, hecho un desastre. Las escuelas no tienen agua para enfrentar la pandemia. Los hospitales, ni hablar, abandonados. ¿Qué hacemos? Bueno, les recuerdo, si usted no vio el reportaje ayer de TVN Investiga, usted lo puede ver en tvn-2.com o en TVN Paz. Si no lo vio, entre a tvn-2.com o a TVN Paz. Ahí usted puede disfrutar, enterarse, informarse de la situación de la minera. Y les recuerdo que el domingo, 5:30 de la tarde, antes del noticiero estelar, el domingo antes del noticiero fin de semana, viene su retransmisión. Riqueza minera, ¿para quién? 9:08, pausa. Vámonos a nuestra última y segunda pausa comercial. Cuando regresemos, rápidamente los temas que hacen noticia hoy. A final de mes de periodistas, vamos a analizar temas que hacen noticia. Y hay uno que hace noticia en este momento. Se acaba de comunicar, se acaba de informar desde Guatemala que Guatemala rechaza solicitud de extradición de Panamá contra hermanos Martinelli. Les recuerdo, la jueza Valoisa Marquina en el caso Blue Apple, como ellos están imputados o como están vinculados al caso Blue Apple pidió la extradición de los hermanos Martinelli, que se los trajeran a Panamá para que enfrentaran la justicia panameña. Guatemala dijo, no, ya tenemos un proceso de extradición con los Estados Unidos, seguimos este proceso de extradición con los Estados Unidos y se lo vamos a entregar a los Estados Unidos tal como está sucediendo porque están ya en los detalles, en los últimos detalles para entregárselo a la justicia norteamericana. Así que es noticia en desarrollo. Ministerio Público de Guatemala rechazó la solicitud de extradición contra los hermanos Martinelli y Linares realizada por Panamá. Se mantiene entonces su ruta hacia los Estados Unidos. Y eso puede ser en cualquier momento. En cualquier momento puede ser, en cualquier momento. Fernando, sé que tienes otros temas hoy. Bueno, sí. En el día de ayer falleció Mario Francisco Calvit Bermúdez. Mario Calvit, Machete Calvit, yo he tenido el honor de ser parte de su familia. Y me parece que mal puedo yo no rendir tributo a una personalidad tan grande como Mario. Si de alguna persona aprendí tan profundamente la sensibilidad y la pasión de un artista, ha sido de Mario. Una pasión y una sensibilidad muy, pero muy vinculada a la sensibilidad social, al compromiso con su país, con la cultura, con los pobres de esta tierra. Mario forma parte de la generación de pioneros de las artes plásticas en Panamá, cuando en este país nadie daba un céntimo por un artista plástico en este país. Mario está entre el grupo de artistas que fundó Panarte, lo que hoy se llama el Museo de Arte Contemporáneo, y comenzaron a colgar sus cuadros como estandartes de defensa del arte nacional. Una generación a la cual perteneció Pimpito Dutari, Manuel Chon Neto, Guillermo Trujillo, Alfredo Sinclair y Antonio Alvarado, entre otros.
Mario fue director de Artes Plásticas del recién fundado Instituto Nacional de Cultura en la década de los 70, organizador del primer concurso nacional de pintura que se llamó Concurso Soberanía. Por cierto que se lo ganó Julito Sacrison, el primer premio. Y como director de artes plásticas del país, fue un promotor de la artesanía nacional. Mario decía que la raíz del arte nacional estaba en sus artesanos. Y Mario recorrió todo el país rescatando artesanos metidos en la montaña para darles el nivel que el Estado tenía que darle a estos cultores de la cultura popular. Y Mario fue una persona tan singular que yo lo recuerdo con un cuaderno, cual estudiante ya mayor, acudiendo a lo largo de un año a un curso de soldadura en el INAFOR, que el antecedente de lo que hoy se llama el INADE, porque él se hizo escultor aprendiendo por sí mismo, pero llegado un momento decidió perfeccionar sus técnicas de la escultura y viajaba en guagua, como se dice en este país, hasta Tocumen a aprender con un cuadernito técnicas de soldadura para perfeccionar sus técnicas como escultor. Recuerdo de Mario Calvi sus tertulias intelectuales en sus casas, tertulias en las cuales eran frecuentes César John Núñez, el poeta José Franco, Dimas Lidio Pití, Pedro Rivera, por supuesto, Víctor Ávila, Nils y Adela Castro, y cuanto artista pasara por Panamá, perseguidos por dictaduras o perseguidores de sus sueños, tenían en la casa de Mario Calvi una estación de llegada, una estación de bienvenida. En esa casa compartí yo con Eduardo Galeano y con figuras de alto renombre en la cultura de este país. Pienso que este país no da a sus mejores hijos el sitial que corresponde. Este es un país de memoria corta que olvida a quienes constituyen y construyen lo mejor de su identidad. Por eso me parece fundamental que su paso terrenal no sea una omisión más, al menos en este medio. Y rindo tributo a Mario. Gracias, Nando. Gracias, Fernando. Esos espacios justos y necesarios a seres humanos, a ciudadanos que a través del arte no solamente comparten su talento, sino que también son forjadores de nuevos artistas. Y creo que eso es lo que ha hecho por tanto tiempo el señor Mario. Gracias, Fernando, por traer este homenaje justo y necesario. Nos despedimos, como siempre, presentando las 5 noticias más leídas en tvn-2.com. Son las 5 del momento de Mesa de Periodistas. Se las compartimos. Y como siempre, los invitamos a que ingrese a www.tvn-2.com. Allí podrá también encontrar nuestro especial de TVN Investiga. En la posición número 5. Panamá reporta 9 defunciones y 324 casos positivos contra el COVID-19. Es la quinta noticia más leída de nuestro sitio web. La número 4 es la siguiente. La número 4. Realizan segunda jornada de protestas contra las reformas electorales en la Asamblea Nacional. Ayer varios ciudadanos, no solamente en la ciudad de Panamá, sino también en Coclé, en Chiriquí y en Veraguas, nuevamente protestaron. La tercera, de Mesa de Periodistas, Cortizo advierte de crisis humanitaria por migrantes y pide acciones concretas
ante la ONU. Tema que hemos analizado ampliamente esta mañana de viernes. Y la segunda más vista por ustedes, auge y caída de la emprendedora que engañó al mundo con una tecnología que no funcionaba. Oiga, me llama la atención esta nota, así que vamos a darle un vistazo a ver de qué se trata. Y bueno, y es la segunda más vista. Y la más leída de www.tvn-2.com, Benicio Robinson: no voy a dejar que me quiten los derechos que me dio el pueblo, entre comillas. Eso con relación a los cuestionamientos por el tema de los autos, Sí. los choferes. Que tienen derecho a auto, ajá. De esto debemos hablar el lunes. El lunes vamos a hablar de este tema, de las palabras de Benicio Robinson y de las palabras de la diputada Yanibel Ábrego. Sí. No, Pero yo de le los decía- derechos que pero da yo el le pueblo decía- debemos hablar. Sí, pero yo Que le yo decía, creo ajá, que yo creo que el pueblo no da esos derechos. No, para nada. Se los toman. ellos se los inventan. Pero el Bueno, lunes Ellos se hablamos los de eso. inventan. el lunes. Y hablemos también de los gastos de vehículos y privilegios, no solamente en la asamblea, porque por alguna razón nos hemos quedado en la asamblea, hay que dar un vistazo. Les Por reitero, los los ministerios. diputados no son pobres, y diputados como Yanibel y Vinicio, que tienen años, ahí está Vinicio, dice que desde los 80 No, anda por la asamblea, por los pasillos de la asamblea. Los diputados no No son son pobres. pobres. El lunes hablamos de eso. Final de mes de periodistas, gracias por acompañarnos hoy y gracias por acompañarnos toda la semana. Castalia, nos vemos. Nos vemos a todos ustedes, gracias por los comentarios y por preferirnos en esta hora y media de análisis. Nando Martínez, nos vemos. Hasta el lunes. Ricardo de Agustín, gracias por el apoyo técnico. Yo los espero el lunes, 8 en punto de la mañana, en Mesa de Periodistas, aquí en Análisis Profundo y Diferente, que te pone al día. Hasta el lunes. Mesa de Periodistas.